Wow, espectacular. ¿Cuál es la serie que estamos nosotros celebrando? No es fuera de la tumba, Fuera de la tumba, A ver, díganlo ustedes, fuera de la tumba, Así, que se oiga en el internet, Fuera de la tumba. Hoy quiero compartir algo que yo sé que a mi esposa no le va a gustar, pero da la casualidad que viene al punto. Así que hace 31 años, nosotros celebramos nuestro primer aniversario, porque llevo casado casi 32 años. Así que, y fuimos a celebrarlo a Cancún, México. ¿Hay algún mexicano aquí? ¿Tenemos algún mexicano? Bueno, pues fuimos a Cancún y de verdad que lo pasamos súper bien. Estaban las playas, estaban los hoteles, pero ustedes me conocen a mí, yo no puedo estar tranquilo en un lugar y quería más aventura, y no quería quedarme ni en el hotel ni en la playa que estaba allí, y entonces tomamos un taxi y nos fuimos para la verdadera ciudad de Cancún, que está en la península de Yucatán. Y mi joven esposa estaba aterrorizada, porque estábamos saliendo fuera de la reservación, y entonces yo entré en Cancún como si yo fuera un mexicano veterano. Yo tenía mi bigote de Pancho Villa y iba con la confianza de Benito Juárez. Así que llegué y nada, ahí estábamos. Y fuimos a comer a un restaurante de pescado en la avenida principal del pueblo de Cancún. Ahí al aire libre, una belleza. Y ahí me senté y pedí un huachinango frito. ¿Saben lo que es un huachinango? Es un pargo. A mí me gusta mucho el pargo. Entonces pedí un pargo frito, un huachinango frito. Y para mi sorpresa, me trajeron una belleza de pescado frito de por lo menos, yo calculo como 5 libras. Sí, exacto. Aquello era un animal así, pero inmenso. Un gran pez. Y mi joven esposa no pensó que yo me lo podía comer todo. Pero que conste que la desmentí. Me comí aquel pez completo y pronto todo aquel animal estuvo en mi estómago. Y yo contentísimo. Y más cuando me dijeron que solo tenía que pagar $7.50. Aquello fue un banquetazo. Yo a veces me pongo a pensar cómo sería la cosa si esto fuera lo contrario. Si lo cierto fuera que en vez de yo comerme un gran pez, que el gran pez me hubiese comido a mí. ¿Qué sentiría yo si yo fuese la comida de aquel pescado, de aquel gran pez? Esto es prácticamente inimaginable. Uno no se puede imaginar esto, es difícil. Pero sin embargo, para el profeta Jonás, que vivió en el 8º siglo antes de Cristo, en la etapa de los reyes de Israel, este acontecimiento, por increíble y por inimaginable que fuera, se convirtió en su realidad. Y ustedes escucharon la historia, gracias a la lectura de nuestro hermano Cañas, que lo hizo muy bien. Vemos que Jonás fue tragado por un enorme pez y milagrosamente sobrevivió. Y esta es su historia. Y posiblemente la de muchos de nosotros también. ¿Cómo debe ser la experiencia, si uno se lo puede imaginar, de ser tragado por un gran pez? Tal vez, como en las películas, la ballena Moby Dick de Herman Melville, tal vez una ballena así grande viene y nos traga. Pero ¿cómo podemos nosotros imaginarnos sobrevivir 3 días y 3 noches? Cada uno de ustedes tiene una tarjetita aquí. A ver, enséñeme la tarjetita. ¿Qué cosa es? 3. Y atrás dice, ¿qué cosa? La señal de Jonás. Así que mantengan sus tarjetitas porque las vamos a utilizar. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué hizo Jonás mientras estaba dentro del gran pez? A mí me llama la atención qué hizo. Y entonces la pregunta que viene después es, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted si usted fuese Jonás dentro de aquel
gran pez. Permítanme compartir con ustedes tres, ¿cuántos? Tres posibles escenarios del libro de Jonás que nos muestran a nosotros qué puede suceder dentro de un gran pez. En primer lugar, cuando estamos en ese gran pez, tenemos 3 días para preocuparnos dentro del gran pez. Yo sé que la mayoría de ustedes en esa situación, lo primero que van a hacer es ¿qué cosa? Preocuparse. Hay personas como el profeta Jonás que no sufren sino por otra razón que no sea sus malas decisiones. Han tomado malas decisiones y por tanto experimentan situaciones que son inimaginables. Suceden cosas que nadie se puede ni siquiera imaginar. Y en Jonás 1:3 vemos el desafío y vemos la mala decisión que Jonás tomó en ser desobediente a Dios. ¿Okay? Dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Tremenda metida de pata. Y Jonás sabía que había metido la pata. ¿Por qué? Porque él mismo se da cuenta de que está yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Okay? Jonás tomó la muy mala decisión de ir en dirección opuesta al llamado y a la voluntad de Dios. Y él, cuando se encontró en esa situación, se lo confesó inclusive a los marineros, e intentó suicidarse por gestión de ellos. Cuando uno mira el suicidio es el acto final de rebelión. El suicidio es el último acto de egoísmo. Es decir, bueno, Dios quiere que yo vaya para allá, pero a mí no me da la gana y primero me muero antes de hacer eso. Y Jonás le dijo, bueno, pues me tiran para el mar. Y agarraron y aquellos marineros le pidieron perdón a Dios y tiraron a Jonás para el mar Mediterráneo. Y entonces vino el gran pez y ¡pum! Se lo llevó. ¿Okay? Jonás desafió a Dios. Y Jonás nunca pensó ni se imaginó que él iba a sobrevivir a aquella tormenta, e inclusive a sobrevivir, ser tragado por aquel gran pez. Yo he conocido personas así, he conocido personas, inclusive yo también lo he hecho en situaciones donde uno sabe que Dios quiere que uno vaya para acá y uno ¿qué hace? Va para el polo opuesto, va para el otro lado. Jonás estaba dispuesto a inmolarse para no ir en la voluntad que Dios quería. Y en la Biblia hay personas así. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que se había comprometido a ir en contra de la voluntad de Dios, sin importarle las consecuencias. Y entonces tiene una visión y Jesús se le aparece. Él está montado en un caballo y ¡pum! Se cae y viene la luz. Y él escucha la voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón era un pincho que usaban para que las vacas siguieran hacia adelante. Y entonces Dios le está diciendo, cada vez que tú vas en la dirección equivocada, te encuentras con ¿qué? Con el pincho del aguijón. Así que no puedes hacer eso más. Hay muchas personas que eligen seguir un camino que es completamente lo contrario a lo que Dios tiene para ellos y pagan terribles consecuencias como resultado. Aquí puedo yo poner 20 historias con nombre y apellido de personas que yo he visto que han pasado por eso. Pero tenemos aquí el ejemplo de Jonás. Y Jonás tuvo, ¿cuánto? 3 días. ¿Para qué? Para preocuparse y para pensar en su error. ¿Qué harías tú en su situación? Estoy seguro que al igual que Jonás estuvieses preocupado y bastante preocupado. En tu preocupación te encontrarías cara a cara a tu realidad. Y aquí encontramos un principio. Dios nunca nos da un mapa. Yo he escuchado gente decir, no, porque la Biblia es un mapa. Que Dios da. No,
Que yo sepa, yo nunca he encontrado ningún mapa que te dice de aquí para allá y de allá para acá. Pero lo que Dios sí te da es una brújula. ¿Y la brújula qué es lo que marca? El norte. Dios nos da una brújula que en cualquier situación donde estemos podemos encontrarlo a Él. En medio de nuestra preocupación, nosotros podemos encontrar a Dios. En medio de un gran pez, de una situación terrible, nosotros podemos encontrar nuestra posición y la posición donde Dios está. ¿Cuál es tu realidad hoy? ¿Cuál es el análisis de dónde tú estás? Por ejemplo, Jonás se encontraba en un lugar terrible y él entonces empieza a preocuparse de todas las cosas malas. Ustedes no se dan cuenta que la gente cuando se encuentran en una prueba difícil, lo primero que empiezan a contar es lo malo que hay. Ay, pastor, estoy aquí. Del médico dice que me voy a morir en 3 días. No puedo respirar, me pusieron un tanque. Mire, entonces empiezan todas las cosas malas. Imagínense que usted está dentro de ese pez con Jonás. Lo primero que va a notar es el aliento de pescado. Yo no sé ustedes, pero uy. Y después se van a dar cuenta de que estamos en un baño de ácido estomacal. ¿A cuánto a ustedes les gustan darse esos baños en la bañadera? No, bueno, imagínense, en un baño de ácido estomacal. Lo primero que se le va a caer es todo el pelo. Y nos damos cuenta de que no hay posibilidad de escapar. Estamos encerrados en un espacio muy reducido. Y para colmo, oscuro. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo a la oscuridad? Mi esposa tiene miedo a la oscuridad, por eso que en mi casa hay luces por todos lados. Imagínense estar completamente oscuro en un lugar mojado. ¿A cuánto a ustedes les gusta estar mojado? 3 días y 3 noches mojados. Nosotros nos damos cuenta de que lo malo sigue creciendo. Se hace difícil respirar el aire rancio. Estamos rodeados de agua, pero no podemos beberla. Sed constante. Y para colmo, si usted tiene hambre, lo único que hay que comer es sushi con algas marinas. ¿Cuánto a ustedes les gusta la comida japonesa? Lo único que hay. Si a usted le gusta, se pusieron las botas. Pero si no le gustan, ¿qué? ¿Qué tan mala es realmente esa realidad? Una de las cosas que Jonás se dio cuenta es que todavía estaba vivo. Estaba dentro de la tumba. Él pensó que ya desahuciado. Sin embargo, él seguía vivo. Y muchas veces nosotros en nuestras preocupaciones, en las situaciones en que estamos, nos olvidamos que estamos vivos. Y que si estamos vivos, seguimos bajo el plan y el propósito de Dios. Porque tenemos esa oportunidad. Y entonces, ¿qué tan mala en realidad es la situación? Y Jonás se dio cuenta de que dentro de aquel pez, en medio de su preocupación, en medio de todo lo malo, Dios estaba con él y Dios estaba por él. Y eso es algo que nos debe animar. Jonás sabía que eso era verdad. Esa era su realidad y como resultado, Jonás tuvo una oportunidad única. ¿Ok? En medio de su preocupación, él se da cuenta de que tiene 3 días para peticionar a Dios dentro del gran pez. 3 días para pedirle. Los marineros que arrojaron a Jonás por la borda sabían, los marineros paganos aquellos sabían que en una tormenta, en una situación de peligro, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? ¡Pum! Peticionar a su Dios. Y eso fue lo que hicieron ellos. Estaban peticionando a sus ídolos, a los dioses paganos. ¿Y Jonás qué estaba haciendo? Durmiendo. Pero ya cuando está en el gran pez, dice que Jonás oró a Jehová su Dios desde el vientre del gran pez. Si tú estás dentro de una situación como Jonás, en un pez donde tú no tienes salida, tú puedes peticionar a Dios. Tú puedes clamar. Jonás era suficiente profeta para saber que su brújula todavía funcionaba y siempre estaba apuntando ¿hacia dónde? Hacia Dios.
Y él buscó para encontrar y peticionar a su Dios dentro del gran pez. Yo no me imagino que hizo una sola oración, sino que hizo ¿qué cosa? Oró y oró y oró y siguió orando. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando estamos en una situación difícil. Orar, orar y orar y seguir orando hasta que Dios obra la salvación que Él tiene para nosotros. Y ahí es cuando Jonás ve que sus oraciones fueron contestadas, porque Dios contesta la oración. Dios prometió que todo aquel que clama a Él, buscándole a Él, que Él responderá. Dios prometió responder a las oraciones de las personas que realmente lo están buscando. Y Jonás se merecía que Dios lo dejara tranquilo, que se muriera y se acabó. Sin embargo, Dios rescata a Jonás. Y Jonás experimenta la tranquilidad de saber que Dios está con él y que va a ministrar en su necesidad. En la situación en que se encontraba Jonás, en la situación en que tú te encuentres, puede que usted no tenga ninguna situación, tranquilícese, espere que vendrá. Pero puede que usted esté en una situación así. Si usted me está mirando y usted está en una situación así, déjeme decirle que cuando uno ora, uno siente la paz de que Dios nos va a responder. Uno siente que Dios está ministrando. Y entonces eso fue lo que experimentó Jonás. Experimentó la tranquilidad. Imagínense dentro de un pez. Y Jonás experimenta la tranquilidad de saber que Dios estaba con él y que ministraría en esta situación. Y usted lo puede pasar de la misma manera. Clame al Señor, haga su petición para que Dios le ministre en su necesidad. ¿Has peticionado a Dios en tu situación inimaginable? ¿Has peticionado a Dios dentro de esta cautividad del COVID que estamos viviendo? ¿Has peticionado a Dios desde las entrañas del monstruo que te ha tragado vivo? Puede que sea un cáncer, puede que sea una relación tóxica, puede que sea una situación financiera donde tú no ves salida, puede que sea una situación de ansiedad donde tú no ves la salida. ¿Has peticionado a Dios? ¿Has orado y clamado a Dios dentro de esa situación horrible que estás viviendo? Jonás peticionó a Dios y Dios, ¿qué pasó? Contestó. Todavía no había salido, pero ya él estaba experimentando, ¿qué cosa? La paz del Señor. Y sorprendentemente, Jonás recibió otra bendición especial dentro del gran pez. O sea, todavía estamos hablando dentro del gran pez. Jonás experimentó, ¿qué cosa? 3 días para propulsarse adelante dentro del gran pez. Usted se lo deja, pero ¿cómo que propulsarse adelante si estaba metido en un pez? Como Jonás, usted también puede avanzar dentro del gran pez. Y yo siempre me he visto en situaciones donde uno se siente desamparado, que no pasó nada, que aquí esto no tiene salida, y de pronto vemos cómo Dios usa ese momento. Casi siempre es retroactivo. Miramos hacia atrás y decimos, en ese momento, ahí fue donde Dios me propulsó hacia adelante. Ahí sucedió algo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues Jonás encuentra su destino. Ahí, en ese gran pez, Jonás encuentra otra vez su destino como misionero. Encuentra su fe, encuentra su fuerza, encuentra sus límites, encuentra su misión, encuentra su visión que Dios tenía para su vida, su llamado. Dentro del gran pez, Jonás regresa al lugar donde él había dejado a Dios y comienza otra vez. Es interesante que dice que el Señor hace que el pez vomite a Jonás. Jonás abandonó a Dios en una playa y se fue hacia Tarsis. Y Jonás se encuentra con Dios en una playa cuando aquel pez lo vomita. Pero ya dentro del gran pez él había experimentado ese encuentro transformador
con Dios. Dios proporcionó un nuevo comienzo a Jonás y Él lo hace a cada uno de nosotros también. No importa cuál sea tu prueba, Dios puede hacer un nuevo comienzo. Puede ser una nueva primavera para el invierno que tú estás pasando. Aquí nosotros, si vemos que la experiencia de Jonás es inimaginable, más inimaginable aún es el amor que Dios muestra a Jonás. Si yo fuera Dios, ya hubiera eliminado a Jonás hacía tiempo. Pero Dios nos da otra oportunidad siempre. Dios muestra amor hacia Jonás y Dios muestra amor hacia nosotros. El rescate de Jonás por Dios es tan increíble como el lío que él se buscó. Y lo mismo sucede en nuestras vidas. El rescate que Dios nos proporciona a nosotros es tan milagroso como el lío en que nosotros nos metimos. Y Dios obra para que podamos nosotros salir victoriosos. Jonás salió rescatado por Dios. Y hasta el día de hoy nadie ha vivido una historia como la de Jonás. De haber sido tragado por un pez, haber vivido 3 días y 3 noches y después seguir hacia adelante. Y Jonás en ese pez no solo sobrevivió, sino que prosperó espiritualmente, prosperó emocionalmente dentro de aquel enorme pez. Ese paseo de 3 días, el crucero submarino de Jonás dentro del pez, cambió a Jonás para siempre. Como yo estoy seguro que el problema en que tú te encuentras hoy te va a cambiar a ti toda tu vida. Y así ha sido en mi vida. Cosas que parecían problemas durísimos, sin embargo, se han convertido en puntos donde yo veo victorias en mi vida, gracias a Dios. Y entonces vemos lo mismo que Jonás concluye en el capítulo 2 su experiencia dentro del gran pez y dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Amén. A ver, díganlo ustedes, la salvación es de Jehová. Pero ¿dónde estaba Jonás? En el pez, todavía no había salido. Y nosotros tenemos que llegar a ese punto de fe dentro del pez, dentro del problema en que estamos. Y entonces Jehová dio la orden y el pez, ¿qué hizo? Expulsó a Jonás. Y en conclusión quiero compartir con ustedes que por increíble que usted crea que sea la historia de Jonás, hay más. Jesús no solo validó la increíble historia de Jonás como una historia verdadera, sino que incluso la utilizó como señal de una realidad mucho más trascendente. Los invito a que busquen en sus Biblias en Mateo capítulo 12 y vamos a leer los versículos 38 y 40. Dice así: entonces respondieron algunos de los escribas de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti, ¿qué cosa? Una señal. Pero lo que ustedes no se dan cuenta es de que Jesús había acabado de sacar un demonio de un hombre y lo estaban acusando de que era Satanás. O sea que ellos habían visto una señal, pero no era la señal que ellos querían. Ellos alegaron que era por obra de Satanás y entonces demandaban una señal. ¿De qué? Una señal del poder de Dios, una señal que cumpliera la pretensión que Jesús tenía de ser el Hijo de Dios, el Mesías. Ellos le estaban diciendo: muéstranos un milagro a pedido. Y Jesús nunca hace los milagros porque a nosotros nos da la gana. Él viene a la necesidad. Y entonces Jesús respondió y les dijo: esta generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Hoy en día es la misma generación atea, incrédula, y estamos pidiendo milagros de verificación y no vamos a tener ninguna señal, sino ¿qué cosa? La señal de Jonás. ¿Y cuál es esta señal? El número 3. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ustedes saben que esa es la primera vez en los evangelios que Jesús menciona que va a morir y que va a resucitar.
es el primer indicio de muerte y resurrección que Jesús comparte. Lo hace en una manera velada, como la señal de Jonás, pero es la primera vez que él ya sabía y lo comparte de lo que iba a pasar. Para Jonás, ser arrojado en aquel furioso mar Mediterráneo y ser tragado por un gran pez era una fórmula de una muerte segura. Sin embargo, aun que fue enviado a su tumba vivo y no se suponía que saliera con vida, se suponía que no sobreviviera. Nadie ha sobrevivido ese mal furioso de esa manera y nadie ha sobrevivido a ser tragado por un enorme pez, ni desde antes ni ahora. Pero apunta a una señal, la señal de Jonás. Jesús también fue tragado por la tumba y fue puesto en una tumba para descansar para siempre, como cualquier otro ser humano, tal vez excepto Enoc y Elías. Y la semana que viene vamos a hablar de Lázaro, así que prepárense. No hay peor lugar en mi mente que se me ocurra estar sino dentro de una tumba con un billete de una vía para la eternidad. Al igual que Jonás sobrevivió por el poder de Dios y fue vomitado de vuelta a la vida por el enorme pez, Jesús salió de la tumba y vive para contar la historia también. La señal de Jonás apunta a la vida, apunta a la esperanza, apunta a un futuro glorioso, a la victoria, a un Dios que está con nosotros y por nosotros, incluso dentro de la tumba. La señal de Jonás es para nosotros. Incluso como resultado de nuestra rebelión y desobediencia, llevamos las marcas de nuestro pecado y estamos viviendo en tumbas de problemas que nosotros mismos nos hemos buscado. Y sin embargo, el propósito de Dios nunca fue mandar a Jonás para aquella tumba. Ese fue Jonás el que decidió desobedecer a Dios. Y lo mismo sucede con nosotros. El Señor no quiere que tú vayas para la tumba. Eso no fue el diseño original de Él. Él quiere que tú salgas de la tumba en que tú estás. ¿Cuál es tu tumba? ¿En dónde estás tú entumbado? Sí, porque nosotros tenemos nuestros problemas. Para algunos es el cáncer. Para otros es, ya se pueden imaginar todas las cosas horribles que pueden pasar a un ser humano. Y sin embargo, Dios nos quiere sacar de la tumba. ¿Estás tú preocupado dentro de tu tumba? ¿Estás tú peticionando a Dios dentro de tu tumba? ¿Estás tú propulsándote adelante, creciendo dentro de la tumba? Si no estás experimentando paz, si no estás peticionando a Dios y recibiendo una respuesta de Él, si no estás siendo propulsado hacia adelante en medio de la situación en que te encuentras por fe, entonces de verdad que tú necesitas a Jesús. Necesitas la señal de Jonás. Yo quiero que ustedes entiendan una cosa. En el principio Dios creó un mundo perfecto. Hizo un bello jardín y puso al hombre y a la mujer en aquel jardín. Y nosotros tomamos la mala decisión de desobedecer a Dios. Y podemos ponernos aquí con el jueguito de que fue la mujer, que no, que fue el hombre, que fue la serpiente. Pero en realidad fuimos nosotros. Cada uno de nosotros toma esa mala decisión de darle la espalda a Dios y seguir por nuestro camino. Y nos encontramos inevitablemente en situaciones como Jonás. Nos encontramos en un mundo despiadado, desgarrado, en un mundo hecho pedazos. Nos encontramos dentro del estómago de un gran pez, sin nosotros tener ninguna esperanza de salir. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, siendo aún como Jonás, que hacemos lo que da la gana, Cristo murió por nosotros. Y la esperanza que encontramos es en la cruz. Jesús va a la cruz por nosotros. Jesús no hizo ninguna mala decisión para ir a una cruz, sino simplemente amarnos a nosotros.
Pero Él pagó por nuestro pecado. Él pagó por nuestra rebelión. Y fue puesto en una tumba. Y por el poder de Dios, después de 3 días, Él sale de esa tumba y cumple la señal de Jonás. Y Él salió para que tú pudieras salir también. No importa cuál sea tu problema, Dios te ofrece a ti liberación. Dios te ofrece a ti la salida. Dios te ofrece a ti un nuevo comienzo, una nueva primavera. ¿Y cómo? Bueno, pues tú tienes que pedirle a Dios. Ahí donde tú estás, te voy a pedir que bajen sus rostros para que podamos meditar un momentito. Si nos estás mirando por los envíos electrónicos, yo te pido que tú bajes tu rostro también y que tú hagas esta oración. Mi oración no salva, lo que salva es el deseo de tu corazón. Y si quieres puedes repetirla, pero dile al Señor algo así: Dios, yo reconozco que yo he hecho como Jonás todo lo que yo he querido y he ido en contra de tu plan, de tu propósito. He hecho lo que me ha dado la gana en mi vida y estoy pagando ahora estas consecuencias inimaginables. Yo nunca pensé que iba a estar en este hueco, Señor, pero Señor, yo no sé cómo salir y te pido a ti que tú tengas piedad de mí. Yo reconozco que he hecho todo lo opuesto a lo que tú quieres. Yo reconozco que he sido rebelde y pecador. Y yo te pido perdón. Yo te pido que me recibas a mí en donde estoy. Yo reconozco que Jesús cumplió la señal de Jonás y fue crucificado en una cruz por mí. Y fue puesto en el sepulcro donde yo tenía que estar. Pero Dios le resucitó de los muertos. Y porque Él vive, yo puedo también vivir. Y yo creo en eso. Dios, yo confieso que Jesús murió por mí. Yo confieso que Él es mi Salvador y que por medio de su resurrección Él me da vida eterna. Y yo confieso que Él es mi Señor para toda mi vida. Esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén.